Sayın seyirciler, Samsunspor futbol takımı kafilesini taşıyan otobüs havzada kamyonla çarpıştı. Tansiyon yine yükseldi. Zokora'nın yaptığı bu hareket Emre Belezoğlu'na. Hoy es el momento del iceberg del fútbol turco. Bienvenidos a Fútbol a la Turca. Şuta gol! Gol gol! 19. saniye! Şimdi pas. Nihat Öztürk. Nihat! Gol! 2021-2022 futbol sezonunun şampiyonu Trabzon. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Hey çocuklar, fútbol seviyoruz. Y pues aquí les traigo el primer iceberg del fútbol turco. Yo algunos casos siento que se me escaparon, pero en toda esta investigación que hice pues no encontré más. Así que si da para una segundo iceberg, pues lo iremos viendo con el paso del tiempo. Y pues si hay turcos que hablen español, pues déjenme en comentarios esos casos. Y sin más que agregar, comencemos con este video porque va a estar muy largo. Galatasaray hizo la épica en la temporada 99-2000 al salir campeón de la Copa de la UEFA, donde inició en la Champions, quedando en la fase final del segundo torneo europeo detrás de Chelsea y Hertha Berlín, y venciendo en la fase eliminatoria al Bologna, al Borussia Dortmund, al Mallorca, al Leeds y por supuesto al Arsenal en penales. Pero no terminaría ahí, ya que se enfrentaría al Real Madrid en la Supercopa de Europa en Mónaco, venciéndolos por 2-1 y convirtiéndose así en el único equipo turco en ganar títulos europeos. Sin duda, Estambul es la ciudad más importante de Turquía, y eso se ve reflejado en sus equipos, que para la temporada actual hay 8 en la élite turca, pero la mayoría de ellos son irrelevantes o no tienen mucha historia ni hinchada. Pero si nos vamos a la tabla histórica de la Super League, ha habido un total de 18 equipos estambulitas en primera división. Uno de los momentos más duros en la historia de Turquía en los últimos 15 años, además del fallido golpe de estado del 15 de julio de 2016, fueron las protestas realizadas en el Parque Gezi de Estambul en 2013, a vísperas del Mundial Sub-20 que se jugaría allá, pero lo más importante es la unión de las barras bravas de los tres grandes de Estambul, el Çarşı del Beşiktaş, los Vamos Bien del Fenerbahçe y los Ultraslan del Galatasaray, en contra del creciente autoritarismo de los gobiernos de Recep Tayyip Erdogan. Al final, el parque siguió en pie, pero habría consecuencias a futuro. Sin duda hay pocos equipos campeones en la élite turca y sin ninguna duda el campeonato del Bursaspor en 2010 es uno de ellos. En la temporada 2009-2010 de la Super League, los Cocodrilos Verdes consiguieron su único título liguero tras un partido de infarto contra Beşiktaş por 2-1 tras el empate del Fenerbahçe, quien era su rival más cercano ante Trabzonspor en su casa. Sin duda, una definición liguera como pocas en la historia del fútbol turco. La temporada siguiente del título del Bursaspor estuvo marcada por el título del Fenerbahçe, que fue manchado principalmente por amaño de partidos y su exclusión de competencias europeas para la temporada siguiente.
Sin duda, el centenario de Turquía fue bastante duro en términos futbolísticos, ya que hubo 3 sucesos que marcaron al fútbol de este país. El primero fue el ataque del presidente del Ankaragücü, Faruk Koca, quien agredió físicamente al árbitro Halit Mutmeler tras el empate del equipo local ante el Çaykur Rizespor, lo cual llevó a que la liga se suspendiera por una huelga arbitral. Tras la suspensión, ocurrió otro incidente donde el presidente del Istanbulspor, Ecmel Faruk Sarıalioğlu, tras un gol anulado, decidió que sus jugadores se retiraran del campo en el partido contra Trabzonspor, que iba perdiendo por 2-1, y el último fue la Supercopa del Centenario, que iba a jugarse en Arabia, pero por motivos políticos no se podía colocar ni la bandera, ni se podía tocar el himno, ni mostrar el rostro de Atatürk antes del partido, por lo cual los equipos decidieron abandonar el estadio y hasta el momento la Supercopa no se ha disputado. ...2020 fue un año que jamás olvidaremos... ...gracias a la pandemia principalmente... ...y al Başakşehir en Turquía... ...porque es un equipo que realmente llegó para hacer historia... ...y eso se vio reflejado... ...cuando luchó mano a mano con el Trabzonspor para obtener la liga... ...siendo los búhos los ganadores... ...y así convirtiéndose en el cuarto grande de Estambul... ...y en el sexto equipo en ganar la liga turca de manera profesional. Sin duda, el internet nos ha dado grandes memes futboleros y Turquía no se podía quedar atrás. Esto sucedió en un partido benéfico entre el Bursaspor y el Fenerbahçe en 2019, donde el enfoque de la cámara vio a un niño fumando, cuando en verdad era un señor de 36 años que llevó a su hijo al partido. Recibió una multa de 15 euros, ya que está prohibido en el país fumar en espacios públicos. Tras los incidentes del Parque Gezi, la Pasolik fue una de las consecuencias, ya que este es un sistema para acceder a los partidos de Liga y Copa en Turquía y en competiciones europeas, a través de una solicitud de datos como equipo que apoya, número de identidad o pasaporte y demás datos personales para así controlar a los ultras que estuvieron durante las protestas, los cuales también fueron vetados de los estadios. También para controlar a quienes no estén de acuerdo con la excusa de evitar la violencia en los estadios. El 20 de enero de 1989 fue una fecha dura para el fútbol turco, donde el Samsunspor, que iba a visitar al Malatyaspor, debido al mal clima, sufrió un accidente automovilístico donde fallecieron 4 personas, entre ellas el chofer, el director técnico y 2 jugadores del filial. Después de ese incidente, el equipo no jugó lo que quedaba de temporada y no sufrió de descenso. Sin duda, el fútbol nos da muchas sorpresas y una de ellas fue la llegada de Graeme Souness, técnico escocés que dirigió al Galatasaray en la temporada 95-96 y durante la final de la Copa contra Fenerbahçe el 24 de abril de 1996 clavó en medio del campo una bandera con los colores del Galatasaray. Se convirtió en un ícono del club tras esa acción que le ha valido el mote de Ulubatlı en honor a lo realizado por Ulubatlı Hasan, quien clavó la bandera otomana en uno de los últimos sitios de Constantinopla. En la Copa de la UEFA de la temporada 99-2000 fue mágica para el Gimbom. Desgraciadamente no todo sería color de rosa en esa campaña. La tragedia estaría presente durante las semifinales de ida contra el Leeds United el 5 de abril del 2000. Un día antes del encuentro, donde 2 hinchas del equipo inglés fueron apuñalados por hinchas del Galatasaray en una riña en un bar cerca de la plaza Taksim. Esto fue debido a que los hinchas ingleses habían molestado a personas en estado de ebriedad, además de haber insultado a hinchas del Galatasaray y a la bandera turca.
Mucha gente quería que el club fuera suspendido o incluso que no se jugara la vuelta en Inglaterra, pero al final se prohibió la entrada de hinchada visitante para el partido de vuelta en Elland Road. Sin duda, Kayseri tiene historias muy interesantes, pero lo ocurrido con los Dragones Azules en la Copa de la UEFA 2007-2008 es digno de mencionar, ya que la jugó estando en la segunda división o Birinci Lig, debido a que fue finalista de la Ziraat Türkiye Kupası de la temporada anterior, donde en la previa eliminó al Maccabi Tel Aviv por global de 4-2, para ser después eliminado por el Atlético de Madrid por un global de 9-0. La profesionalización del fútbol turco se dio en 1959 y con ello sabemos que Galatasaray tiene 23 títulos, lo que equivale a 4 estrellas, pero si nos enfocamos en los títulos desde la fundación de Turquía, Fenerbahce tendría 29 títulos, es decir, 5 estrellas, y con ello, en el 2022, el equipo decidió colocarlas en su escudo, lo cual fue muy polémico para los demás equipos y lo consideraron injusto. Este evento sucedió en un derbi entre Beşiktaş y Galatasaray, jugado en el Estadio Olímpico Atatürk el 22 de septiembre de 2013. El partido ya estaba casi definido con doblete de Didier Drogba, pero tras una tarjeta roja a Felipe Melo, los hinchas del Beşiktaş invadieron el campo y empezaron a arrojar las sillas que tenían los fotógrafos y la gente de seguridad, haciendo que los futbolistas se metieran al vestidor y el partido se le dio por ganado 3-0 al Cimbom por las acciones de los hinchas del Beşiktaş. Turquía es un país que tiene un problema con las minorías, principalmente con los kurdos que quieren reconocimiento internacional, y esto se traslada al fútbol. Bursaspor, un equipo muy reconocido por estar orgulloso de sus raíces turcas, y el Ahmet SK, un equipo que apoya al Kurdistán turco de manera abierta. Y esto, pues, desgraciadamente se vio reflejado en una batalla campal que se dio el 5 de marzo de 2023, cuando el equipo de Diyarbakır visitó a los Cocodrilos Verdes, y los jugadores fueron víctimas de ataque por parte de la hinchada, desde insultos en su concentración en el hotel hasta lanzamientos de objetos en pleno partido. La Super League 2011-2012 tuvo un cambio de formato en donde tras la fase regular del torneo se jugó una ronda de campeonato entre Galatasaray, Fenerbahce, Trabzonspor y Beşiktaş. Pero sin duda, el partido estelar era el último partido entre Fenerbahce y Galatasaray, el 12 de mayo de 2012, que terminó 0-0, pero como Galatasaray tenía la ventaja del torneo regular, iba a alzar el trofeo en casa de su acérrimo rival, lo cual terminó en una invasión a la cancha, y con los jugadores de Galatasaray encerrados en los vestidores, además de que la policía tuvo que intervenir. Horas después, sin público y a oscuras, el Cimbom levantó su liga número 18 en casa de su acérrimo rival. Este caso es principalmente debido a que los 4 grandes del fútbol turco, Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş y Trabzonspor, sus deudas han sido condonadas por el gobierno turco hasta 2021, donde el diario Sabah publicó una nota donde los 4 grandes tenían una deuda alrededor de los $2 billones. La llegada de leyendas mundiales del fútbol a Turquía no es novedad. Han desfilado nombres muy importantes como Schumacher, Tafarel, Okocha, Hagi, inclusive
hasta Roberto Carlos, que quien es el protagonista de este caso. Él anteriormente jugó en Fenerbahce y tras retirarse en Rusia con el Anchi Makachkala, dirigió al Sivasspor, donde no tuvo los mejores rendimientos con el Ido, en donde estuvo desde junio de 2013 hasta diciembre de 2014 dirigiendo al Pueblo Bravo. Tras su despido fue muy bien recibido por parte de la hinchada, que no quería que se marchara de la ciudad e inclusive del equipo. Sin duda, la Super League 21-22 nos dejó grandes cosas como el título del Trabzonspor 38 años después de su última conquista, como también cosas que no olvidaremos. Una de ellas fue el fallecimiento de Ahmet Çalık, de defensa del Konyaspor, que en ese entonces luchaba por el podio de la liga. El jugador, que inició su carrera en el Gençler Birliği y pasó por Galatasaray, perdió la vida mientras conducía de Ankara a Konya a los 27 años de edad, dejando así un hueco difícil de llenar para la hinchada blanquiverde y del fútbol turco, que en su honor la temporada 21-22 recibió su nombre, además de que su número fue retirado de las filas del Konyaspor. El centenario de Turquía no solamente marcó al país, sino a su fútbol, tanto para lo bueno como para lo malo. El 6 de febrero de 2023, a las 4:17 horas, un terremoto sacudió al sureste de Turquía, el más fuerte y mortal de su historia, e impactó principalmente a los clubes Hatayspor y Gaziantep FK de la Super League, y Adanaspor y Yeni Malatyaspor de la Birinci League. Y al igual que también muchas personas resultaron fallecidas, entre ellos Christian Atsu, jugador de el Hatayspor, y Eyüp Turkarslan de el Yeni Malatyaspor. Es hora de hablar de equipos históricos. Uno de ellos es el Eskişehirspor, quien ganó una copa y una supercopa en los 70 y que durante esa época tuvo sus mejores participaciones, siendo 3 veces segundo de la liga turca. Pero desgraciadamente pasaron los años y consumó algunos descensos. El último de la Super League fue en 2016, cuando descendió a la Birinci League, y de ahí empezó una seguidilla de descensos. De segunda a tercera en 2021, de tercera a cuarta en 2022 y de cuarta a quinta o fútbol regional en 2023, debido a que por malos manejos del equipo y sanciones sin fichar jugadores llevaron al SS de la gloria al abismo. Para este caso nos remontamos al 2010, en la jornada 34 de la Super League 2009-2010, donde Fenerbahce y Trabzonspor se enfrentaban a la par que Bursaspor y Beşiktaş. Los canarios amarillos necesitaban ganar para ser campeones, pero los del Faro empataron a 2 con Trabzonspor, y ya que aún Bursaspor no terminaba su encuentro que iba ganando, el vocero del estadio anunció que eran campeones, porque Beşiktaş empató con Bursaspor y los aficionados invadieron la cancha para celebrar el título, simulando que eran cocodrilos en tono de burla contra el Bursaspor. Desgraciadamente al final fue un error por parte del vocero del estadio y todo terminó de mala manera. En la Birinci League 2003-2004, el Kayserispor había ascendido a la Super League, pero en la siguiente temporada los dos equipos de la ciudad que estaban en segunda división cambiaron sus nombres, al igual que de presidente, colores y escudo. El Kayserispor jugó la temporada 2004-2005, quedando en la posición 14, mientras que los Dragones Azules, o bueno, el Erciyesspor, ascendió a la élite, quedando tercero de la Birinci League. Sin duda, pocos equipos históricos terminan en el abismo, y este es el caso del Bursaspor, que después del título de 2010 empezó su debacle, que se consumó con su segundo descenso a segunda en 2019,
y en 2022 por primera vez en su historia descendería a tercera división. Y desgraciadamente, a la fecha en la que se está escribiendo este video, los Cocodrilos Verdes se encuentran en puestos de descenso a cuarta división. Este hecho ocurrió en el mercado de fichajes de verano de 2023. El Beşiktaş había fichado a Can Onana, procedente de Lille, por 4 millones de euros. Lo curioso de esto es que mucha gente ha especulado que trajeron al Onana equivocado. Y no estamos hablando del arquero, sino de otro jugador de Lille de apellido Onana, pero de nombre Amadou, que había sido fichado por el Everton. Y no solo fue esa diferencia, sino que Can había jugado pocos partidos para Le Dog, mientras que Amadou jugó en el Lille de Burak Yilmaz. Lo más curioso de todo es que en el momento de seguro se dieron cuenta de su error, ya que tienen casi la misma edad. Uno tiene 22 y el otro 23, y son de raíces africanas. Can de Camerún y Amadou de Senegal, pero de nacionalidad belga. Al final, Can regresó a Francia tras un semestre con las Águilas Negras y Amadou sigue en Inglaterra. Un partido de la temporada actual de la Super League, en el partido donde se enfrentaron Istanbulspor y Galatasaray, en el cual el Cimbom lo ganó por la mínima, y tras finalizar el partido, Lucas Torreira se le vio con las manos y la camiseta manchadas de color verde, debido a que el pasto del Estadio Olímpico Atatürk estaba en malas condiciones, y para simular un poco su condición decidieron pintarlo de ese color. Tras el partido se tomó fotos y desde ahí se le puso el mote de Hulk. Tras eso, el jugador colocó varias imágenes en sus redes sociales del superhéroe. Tras la finalización de la temporada 2010-2011 de la Liga Turca, el 3 de julio de 2011 se abrió el caso de escándalos futbolísticos durante esa temporada, en la cual equipos y jugadores y árbitros fueron sancionados, entre los que estaban Fenerbahce, al que se le sancionó sin participar en competiciones europeas esa temporada que vendría. Otros clubes también fueron sancionados como Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Istanbul BB, actualmente el Başakşehir, el Karabükspor, el Kasımpaşa, el Kayserispor, el Konyaspor, el Manisaspor, el Ankaragücü, el Sivasspor y Giresunspor, al igual que jugadores como Ibrahim Akın, Umit Karan y Serdar Kulbilge, y árbitros como Mehmet Şekip Mosturoğlu, İlhan Yüksek Ekşioğlu, Cemil Turhan, Ahmet Çelebi, Cengiz Demirel, Yavuz Aergöl, Mehmet Şen, Ömer Ülkü y Serdar Berkin. En la Super League 2018-2019 hubo muchas sorpresas. Una de ellas fue que Fenerbahce estuvo bastante cerca de descender, más que nada en la primera parte de la temporada, donde quedó de la jornada 15 a la 17 en el puesto 17, pero luego comenzó a levantar, aunque en las últimas jornadas tuvo todas las papeletas para descender, aunque tras sumar algunos puntos logró mantenerse, consiguiendo al final quedarse a las puertas de competiciones europeas. Sin duda, las cosas pudieron ser peores para los canarios si los resultados no se les hubieran dado, y pudo haber sido el descenso del Fenerbahce. Sin duda hay jugadores con talentos natos en el fútbol, y este es el caso de Hami Mandıralı, quien jugó para equipos importantes como Trabzonspor y Schalke 04. Lo que caracterizaba a este jugador eran sus goles de tiro libre, que eran unos misiles a larga distancia y bien dirigidos. El más importante de ellos lo anotó en la Bundesliga, en un partido entre el Bayern München y el Schalke 04, donde con el conjunto minero anotó un gol con una velocidad de 266 kilómetros por hora. Además del título del Bursaspor, la temporada 2009-2010 de la Super League,
tuvo un suceso muy lamentable, donde el 7 de octubre de 2009 el Ankaraspor fue descendido administrativamente, esto debido a un incumplimiento de los estatutos de la TFF entre el Ankaragücü y el Ankaraspor, lo que hizo que a este último se le quitaran todos los puntos obtenidos y se le concedieran por ganados sus próximos encuentros, y quedando colista con 0 puntos y una diferencia de 102 goles en contra. Este partido fue algo nunca visto, porque bajo el contexto era un duelo directo por los puestos directos de ascenso de la Birinci Lig en la temporada 2000-2001. Y aquí empieza lo curioso, porque el partido no fue televisado. Además de que en el reporte de este, el Águila de Anatolia recibió 2 tarjetas rojas, que inclusive pudieron ser hasta 4, terminando al final con un marcador de 5-3 en favor de los locales. Con lo ocurrido con Grimsounes en 1996, Fenerbahçe tuvo su revancha. El personaje es Rambo Okan, un hincha de los Canarios, que en la temporada 2002-2003, en el calentamiento en el derbi intercontinental, colocó una bandera del Fenerbahçe teniendo un cuchillo en la mano en el estadio del Galatasaray, que era el antiguo estadio Ali Sami Yen. Además de ese incidente, ha sido entrevistado por diversos medios y es todo un meme en Turquía. El último acto archivado fue que cortó la bandera del campeón Trabzonspor que colgaba de uno de los puentes de Estambul. Pocos momentos lamentables han sucedido en los últimos años en la historia del fútbol turco. Uno de ellos sucedió el 10 de diciembre de 2016, cuando después del partido entre Beşiktaş y Bursaspor, que terminó en favor de las Águilas Negras por 2-1, los policías que resguardaban el lugar sufrieron un atentado por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán como principales perpetradores del siniestro, con un saldo de 48 fallecidos y más de 160 heridos entre agentes policiales y civiles. La persona de la que estamos a punto de hablar tuvo lazos importantes en el fútbol turco. Se trata de Tahir Kıran, un empresario en el sector marítimo, quien empezaría su trayectoria como presidente del Comité Ejecutivo de Infraestructura del Fenerbahçe de 2002 a 2006, para después ser miembro del Comité Ejecutivo de la TFF de 2006 a 2008, pero después de muchos años se convirtió en presidente del Çaykur Rizespor de 2021 a 2022. Pero lo más interesante es la declaración que hizo hace una jugadora del Fomget, una llamada Meryem, la cual no conocía, y se fue indignado de la transmisión en un programa deportivo. La declaración fue principalmente de corte de género, entonces ya entenderán todo el contexto del que se habla. Sin duda, el arbitraje siempre es polémico y en el fútbol turco no es la excepción. Esto sucedió en un encuentro de liga entre el Sivasspor y Galatasaray, jugado el 29 de diciembre de 2022, donde se registró un fuera de juego que fue muy cuestionado, donde pudo haber marcado el empate, aunque parecía que el balón había entrado, pero no fue así para los encargados del VAR, lo que terminó en una fuerte polémica en los días siguientes, principalmente en X, anteriormente Twitter, con el hashtag OffsideTeamsy. Normalmente hay equipos cuestionables en el fútbol turco, sino que también personajes que fueron realmente reconocidos por una cosa, pero también por otras. Este es el caso de Süleyman Seba, quien fuera jugador y leyenda del Beşiktaş de 1946 a 1953. Y años después fue presidente del club entre 1984 al año 2000, pero lo más curioso es que en todos esos años de inactividad futbolística fue parte del MİT, es decir, la CIA de Turquía, ya que pues Turquía era aliado de los Estados Unidos en la Guerra Fría.
Sin duda acá empezamos con situaciones un poco lamentables. Nos remontamos a 1999, donde en una entrevista, el presidente del Trabzonspor, Mehmet Ali Yilmaz, tras una derrota de su club por 3-0, comenzó a realizar comentarios racistas hacia su jugador Kevin Campbell, lo cual hizo que se rompiera mal la relación entre el jugador y el club, haciendo que el primero saliera de la entidad Bordomavi a mitad de temporada. Por cierto, Yam Yam es caníbal en turco. Como muchos saben, el Başakşehir es un equipo que viene desde un ámbito fuera de lo deportivo, y aquí mencionaremos cómo es esa relación con el partido político AKP, o Partido del Desarrollo y la Justicia en español. Todo empieza con el personaje principal, Recep Tayyip Erdoğan, que siempre quiso un club que mostrara lo que su partido significaba, pero lo hizo también con varios empresarios de su confianza, como es el caso de su principal sponsor, el consorcio médico privado Medipol, aunque también se dedica al ámbito educativo, que su dueño es el actual ministro de Salud Fahrettin Koca, y Göksel Gümüşdağ, quien está casado con una sobrina de Erdoğan y también tiene nexos con el partido, que actualmente Gümüşdağ es el presidente del Başakşehir, y también los hinchas del club, o la mayoría, son afiliados al partido AKP. El 13 de noviembre de 2022 se jugaba el último partido de la Super League 22-23 antes del Mundial de Qatar. Un Beşiktaş contra Antalyaspor iba a disputarse a las 8 de la noche, pero desafortunadamente ocurrió un atentado en la avenida Istiklal, una de las más importantes de Estambul, donde dicho atentado dejó una cifra de 6 fallecidos y 81 heridos, además del aplazo de este compromiso debido a que el estadio se encuentra a 30 minutos a pie de donde ocurrió el siniestro. Lo más curioso de este caso es que un servidor pudo haber estado allí, pero le ganó el jet lag. Uno de los grandes jugadores turcos de la historia tenía que estar en este iceberg, y no por ser el máximo anotador de la liga turca, ni por marcar el gol más rápido en la historia de los mundiales, sino porque tras retirarse del fútbol se dedicó a la política. Fue parlamentario por el AKP, pero lo peor es que a raíz del golpe militar fallido de 2016 se le consideró traidor por ser parte del FETÖ, una organización terrorista proislámica que apoyó a los golpistas, por lo cual decidió exiliarse en los Estados Unidos, donde actualmente reside en Los Ángeles y que se dedica a ser conductor de Uber, además de que tiene una librería. Este enfrentamiento sucedió en la temporada 2011-2012 de la Super League, donde Fenerbahçe y Trabzonspor se enfrentaron. Esta fue una disputa que se dio entre el jugador del Bordo Mavi, el marfileño Didier Sokora, y el de los canarios, el turco Emre Belözoğlu, donde el turco insultó de manera racista a Sokora en frente del árbitro que lo expulsó. Después de ello, la TFF suspendió a Emre por 3 partidos, pero la sanción no se cumplió. Algo que en el siguiente partido, donde Trabzonspor y Fenerbahçe se enfrentaron, Sokora le propinó una falta muy fuerte a Emre, obteniendo así su venganza. El 17 de septiembre de 1967, Sivasspor y Kayseri Erciyesspor se enfrentaban en un compromiso más de la Liga Turca en el estadio Atatürk de Kayseri. La rivalidad de los equipos era muy fuerte, que terminó en un enfrentamiento entre las hinchadas de ambos equipos, y con lo cual hubo un saldo de 43 fallecidos y 300 heridos, aunque según el diario Hurriyet, la suma de heridos llegó a 600, donde no solamente fue el hecho de agresiones verbales y físicas entre los aficionados, sino que provocó una estampida en las gradas, y no solamente terminó ahí, sino que la violencia se extendió por varios días, con actos de vandalismo en Kayseri y disturbios en Sivas.
De las pocas rivalidades que tienen los cocodrilos verdes, una de las más complicadas es la que tiene con el Beşiktaş. Ha habido muchos enfrentamientos en varias ocasiones entre estos aficionados de ambos clubes, aunque vamos a recalcar las de 2011 y 2017, donde hubo varios detenidos y heridos. Tras el encuentro ocurrido entre el Çaykur Rizespor y el Fenerbahçe el 4 de abril de 2015, los canarios iban camino rumbo al aeropuerto de Trabzon, que en ese entonces era el más cercano, y en el municipio de Araclı el autobús fue emboscado por un grupo de hinchas que empezaron a arrojarles piedras al vehículo y después fue atacado por un arma de fuego en el parabrisas, donde el chofer del equipo resultó herido. Aún no se han encontrado a los culpables de dicho siniestro, a pesar de que va para 9 años de que ocurrió. El personaje que estamos a punto de mencionar tiene una historia muy difícil de mencionar. Oktay Akdemir era hincha del Beşiktaş, quien era ingeniero y vivía en Italia. El 14 de diciembre de 1991 se jugaba el derbi entre Galatasaray y Beşiktaş, al cual iba a acudir Oktay hasta que fue atacado por hinchas del Galatasaray solo por el hecho de ir al estadio con una bufanda con los colores blanco y negro. Desgraciadamente falleció y será recordado por el hecho de que fue una persona que lo único malo que hizo fue apoyar a un equipo rival y cada año se le colocan flores en su tumba. Sin duda, con este iceberg nos hemos percatado que algo malo pasa con el estadio del Beşiktaş desde que fue remodelado a lo que antes era el Vodafone Park, ya que por motivos de patrocinio cambió su nombre a Tüpraş Stadyumu. Pero aquí lo que ocurrió fue lo siguiente. El 15 de julio de 2016 se suscitó un golpe militar en Turquía que no se concretó del todo, y en la cancha del estadio un helicóptero aterrizó con soldados, ya que un autobús los esperaba para ir a una televisora cercana. El principal motivo y el más lógico es que el helicóptero necesitaba un lugar despejado para aterrizar, y como las calles y las plazas estaban ocupadas por la población para evitar que los militares golpistas llegaran desde el lado asiático, pues fue el lugar más adecuado para hacerlo. Para finalizar con este iceberg, lo haremos con una de las historias más trágicas que he encontrado. Corría el año 2010 y el conjunto ferroviario estaba en una situación muy diferente a la que se encuentra actualmente. Jugaban en la İkinci Lig o tercera división y se encontraban en serios problemas económicos. Su presidente era Bekir Çenar, quien decidió financiar el club con sus propios bienes para evitar la bancarrota de este. Sin embargo, ya era un poco tarde para mejorar esa situación, ya que en una entrevista dijo lo siguiente: quiero agradecer a todos, tal vez por última vez. Y después de eso, se quitó la vida colgándose con una cuerda con los colores del club de sus amores, para poder salvar financieramente al Demirspor, lo cual ocurrió el 16 de agosto de 2010. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse, déjenme en comentarios qué otros temas les gustaría que abarcara de este iceberg a profundidad. Les dejo nuevamente el servidor de Discord y mis redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video, amantes del fútbol turco. Görüşürüz.